Sistema de tubería en serie. Ejercicio. Por el sistema mostrado en la figura circula agua a 40 grados Celsius del tanque superior al tanque inferior. Sabiendo que la diferencia de altura entre los niveles del agua dentro de los tanques es de 25 metros, determine el flujo volumétrico. Los codos son estándar, la válvula es de compuerta abierta por completo y la expansión es súbita. Tenemos dos tuberías, una de 2 pulgadas, Schedule 80, y otra de 5 pulgadas, Schedule 80. Busquemos primero algunos datos importantes en las tablas. Tenemos que el fluido es agua a 40 grados Celsius. Buscando en la tabla de propiedades del agua en el sistema internacional, encontramos que el peso específico es 9.73 kilonewton por metro cúbico y la viscosidad cinemática es 6.56 por 10 a la menos 7. Para el caso de la tubería comercial de 2 pulgadas Schedule 80, encontramos que el diámetro interior es 49.3 milímetros y el factor de fricción a turbulencia completa es 0.0193. Y para la tubería de 5 pulgadas, el diámetro interior es 122.3 milímetros y el factor de fricción de turbulencia completa es 0.0157. Vamos también para el caso del acero comercial en la tabla de valores de diseño de la rugosidad de los tubos y encontramos que la rugosidad para acero comercial en el sistema internacional es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Con esos valores, apliquemos ahora la ecuación de la energía. Vamos a suponer un punto A y un punto B. Punto A al nivel del fluido en el tanque superior y punto B al nivel del fluido en el tanque inferior. También vamos a colocar unos números a los diferentes accesorios que están en el sistema, del número 3 hasta el 9. Si aplicamos la ecuación de la energía entre el punto A y el punto B, considerando la referencia 0 en el punto B, tendríamos que Z de A va a ser igual a 25 metros. Por lo tanto, al aplicar la ecuación de la energía, carga total en A menos las pérdidas que hay entre A y B va a ser igual a la carga total en B. Aquí podemos ver claramente que la velocidad de A es 0, lo mismo que la presión de A. La velocidad de B es 0, lo mismo que la presión de B. Y como estamos tomando referencia 0, también sería 0 Z de B. Nos queda entonces que Z de A menos las pérdidas es igual a 0, o lo que es lo mismo, las pérdidas van a ser iguales a Z de A, pero Z de A es 25 metros. Por lo tanto, las pérdidas totales en el sistema van a ser iguales a 25 metros. Calculemos ahora las pérdidas. Sabemos que las pérdidas van a ser igual a pérdidas por tramo recto más las pérdidas por los accesorios. Hallemos entonces las pérdidas primero por tramo recto. Vamos a hallar las pérdidas en la tubería de 2 pulgadas. Vamos a suponer que esa es una tubería 1. Entonces las pérdidas por tramo recto en la tubería 1 va a ser igual al factor de fricción en la tubería 1 por longitud de la tubería sobre el diámetro por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Digamos que de esta ecuación, para determinar las pérdidas en esta tubería, desconocemos el factor de fricción y la velocidad. Vamos a dejar por lo pronto la expresión de esa manera. Hacemos lo mismo para la tubería de 5 pulgadas. Vamos a suponer, o vamos a llamarla como la tubería 2. Entonces las pérdidas en la tubería 2 van a ser iguales a el factor de fricción en esa tubería por longitud sobre diámetro por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí desconocemos el factor de fricción y la
velocidad. Si hablamos de las pérdidas en los accesorios, vamos a hallar cada una de esas pérdidas. Entonces las pérdidas en la entrada de la tubería, que es una tubería que se proyecta hacia adentro, esa entrada es proyectada hacia adentro, sabemos que K es 0.78. Reemplazando, nos quedaría que las pérdidas en la entrada de la tubería van a ser iguales a 0.78 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Desconocemos la velocidad 1, por eso no podemos hallar las pérdidas en ese accesorio, pero queda en función de la velocidad 1. Para el caso del codo, que hemos llamado 4, las pérdidas van a ser iguales a K por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El problema nos dice que los codos son estándar. K vale 30 veces F sub T. Reemplazando, las pérdidas en el codo van a ser iguales a 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa en la tubería 1, que ya lo conocemos, que es 0.0193, por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para hallar las pérdidas en el codo, desconocemos la velocidad en esa tubería. Hallemos ahora las pérdidas en la válvula. El problema nos dice que la válvula es de compuerta abierta por completo. En este caso, buscando en tabla el coeficiente de resistencia para la válvula de compuerta abierta por completo, que nos dice que longitud equivalente sobre el diámetro es igual a 8, es decir, que K sería 8 veces el factor de fricción a turbulencia completa. Por lo tanto, la pérdida en la válvula va a ser igual a 8 el factor de fricción a turbulencia completa, que ya lo conocemos, por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para el accesorio 6, que es codo también, ya lo teníamos, es igual a las pérdidas en 4, en el accesorio 4. Esas pérdidas serán entonces 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa en la tubería 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos también una expansión súbita, que nos dice el problema que es una expansión súbita. Y las pérdidas van a ser iguales a K por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para hallar el valor de K debemos recurrir a la tabla, pero recordemos que para hallar K en estos accesorios, como en este caso de expansión súbita, necesitamos la relación de diámetro mayor entre el menor, si lo tenemos, pero desconocemos la velocidad mayor entre las dos tuberías, que sería la velocidad 1. Por eso, no podemos hallar en este momento el factor de resistencia o el coeficiente de resistencia. Vamos a dejarlo en función de ese coeficiente. En el codo, que es el accesorio que hemos llamado accesorio 8, las pérdidas van a ser igual a K por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como también es un codo estándar, K va a ser igual a 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa. En este caso, sería de la tubería 2. Entonces ya tenemos las pérdidas en el codo, que es el accesorio 8, en función de la velocidad de esa tubería. Y nos quedarían las pérdidas en el accesorio 9, que es la salida de la tubería. En este caso, sabemos que en la salida de la tubería K vale 1. Por eso las pérdidas en el accesorio 9 van a ser iguales a velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos todas las pérdidas, tanto en tramo recto como en los diferentes accesorios, sabiendo que las pérdidas totales van a ser igual a 25 metros. Entonces, la sumatoria de todas estas pérdidas van a ser iguales a 25 metros. Las pérdidas van a ser iguales a las pérdidas por tramo recto en la tubería 1, más las pérdidas por tramo recto en la tubería 2, más las pérdidas en la entrada de la tubería,
más las pérdidas en uno de los codos de la tubería 1, más las pérdidas en la válvula de la tubería 1, más las pérdidas en el otro codo de la tubería 1, más las pérdidas en la expansión súbita, más las pérdidas en el codo que está en la tubería 2, más las pérdidas en la salida de la tubería. Aquí vemos que hay términos semejantes. Estos tres términos que están aquí se podrían sumar y tendríamos 30 más 8 más 30, es decir, 68, el factor de fricción de turbulencia 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Realizando esa operación nos quedarían las pérdidas iguales a esta expresión. Lo único que cambió, lógicamente, es la suma de estos tres términos, que es igual a 68. Observemos que este término o estos dos términos serían términos semejantes, puesto que en este momento conocemos el factor de fricción a turbulencia completa en la tubería 1 y podríamos sumarlo. Lo mismo que estos dos términos, puesto que el factor de fricción a turbulencia completa en la tubería 2 también lo conocemos. Si reemplazamos en cada caso esos factores de fricción a turbulencia completa, encontramos para este primer caso que 0.78 más 68 por 0.0193 es igual a 2.09. Y 30 por 0.0157 más 1 va a ser igual a 1.47. Por lo tanto, las pérdidas nos quedan iguales a esta expresión. Observemos también que los términos de la derecha, todos ellos están divididos entre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, lo podemos pasar a multiplicar a las pérdidas. Quiere decir que 2 veces la gravedad por las pérdidas van a ser iguales a esta expresión. Vamos a escribir nuevamente esta expresión para tenerla presente. Aquí tenemos la expresión F1, longitud 1 sobre diámetro 1 por velocidad 1 al cuadrado más factor de fricción 2 por longitud 2 sobre diámetro 2 por velocidad 2 al cuadrado más 2.09 de la velocidad 1 al cuadrado más K por la velocidad 1 al cuadrado más 1.47 velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por las pérdidas. Si aplicamos la ecuación de continuidad teniendo en cuenta las tuberías 1 y 2, tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2, o lo que es lo mismo, velocidad 1 área 1 igual velocidad 2 área 2. Despejando la velocidad 1 va a ser igual al área 2 sobre el área 1 por la velocidad 2. Pero el área 2 es pi cuartos de diámetro 2 al cuadrado. Y el área 1 es pi cuartos de diámetro 1 al cuadrado. Los pi cuartos se cancelan y nos queda que la velocidad 1 es igual a la relación de los dos diámetros, diámetro 2 sobre diámetro 1 elevado al cuadrado, por la velocidad 2. Reemplazando los valores del diámetro 2 y el diámetro 1, obtenemos que la velocidad 1 es igual a 6.15 veces la velocidad 2. Si este valor de la velocidad 1 en función de la velocidad 2 lo reemplazamos en esta ecuación, la velocidad 1 lo reemplazamos aquí por 6.15 velocidad 2, lo mismo en este término, lo mismo en este término, tenemos esta expresión. Y vamos a reemplazar enseguida los valores que conocemos. Longitud 1, el problema nos dice que es 70 metros. Diámetro 1, 49.3 por 10 a la menos 3 metros. Por la velocidad 1 al cuadrado. Pero la velocidad 1 es 6.15 velocidad 2. Por eso tenemos aquí 6.15 velocidad 2 al cuadrado. Más F2 por longitud 2. El problema nos dice que es 50 metros sobre el diámetro 2, que sería 122.3 por 10 a la menos 3, por la velocidad 2 al cuadrado. Más 2.09 velocidad 1, que es 6.15 velocidad 2, lo elevamos al cuadrado. Más K por la velocidad 1, que es 6.15 velocidad 2, también estaría al cuadrado.
más 1.47, la velocidad 2 al cuadrado, es igual a 2 veces la gravedad. Estamos en el sistema internacional, 9.81 metros segundo cuadrado, por las pérdidas, que ya teníamos que las pérdidas eran iguales a 25 metros. Realizando las operaciones, encontramos esta ecuación. 53.703.41 factor de fricción en la tubería 1, velocidad 2 al cuadrado, más 408.83 factor de fricción en la tubería 2, velocidad 2 al cuadrado, más 80.52 velocidad 2 al cuadrado, más 37.82 K por velocidad 2 al cuadrado, igual a 409.5. Despejando de aquí la velocidad 2, tenemos que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a 490.5 sobre 53.703.41 F1 más 408.83 F2 más 80.52 más 37.82 K. Esa sería la velocidad 2 al cuadrado. Vamos a suponer que de esa velocidad 2 que tenemos en función de F1, F2 y K es la ecuación 1. Tenemos también que la velocidad 1 es igual a 6.15 veces la velocidad 2. Tenemos para el caso del número de Reynolds, digamos que es la ecuación 3, y el factor de fricción en caso de que el flujo sea turbulento sería la ecuación 4. Vamos a suponer unos valores del factor de fricción, F1, F2 y K. Como no tenemos ningún parámetro para determinar K, vamos a suponer inicialmente que es 0. Después ajustamos en el proceso. Pero inicialmente supongamos que es 0. Si suponemos estos valores para F1, F2 y K, reemplazándolo en la ecuación 1, encontramos que la velocidad 2 es igual a 0.6495 metros por segundo. Reemplazando este valor de la velocidad en la ecuación 1, encontramos que la velocidad 1 es igual a 3.99 metros por segundo. Con esos valores de velocidad encontramos los números de Reynolds para la tubería 1 y para la tubería 2. En ambos casos, esos números de Reynolds son mayores que 4000. Podemos hallar con esta ecuación el factor de fricción y nos da que el factor de fricción de la tubería 1 es 0.0141 y el de la tubería 2 0.0166. Observamos que esos factores de fricción son diferentes a los supuestos, por lo tanto, vamos a suponer ahora esos nuevos valores para los factores de fricción. En este caso, con estos valores sí podemos partir de una velocidad. Veamos que la velocidad 1 es 3.99 metros por segundo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta velocidad, que es la mayor de las dos, podríamos determinar el coeficiente de resistencia para la expansión súbita. En este caso, con la velocidad de 3.99 y la relación de diámetro mayor entre el menor, eso nos daría 2.48. Vamos a la tabla. Con la relación de diámetro de 2.48 y una velocidad de 3.99, observamos que no está en la tabla, por lo tanto debemos interpolar. Una vez interpolemos las 3 veces para poder hallar el valor de K, encontramos que K es igual a 0.6319. Para saber un poco más de cómo hallar el valor de K interpolando, pueden remitirse en mi canal a los videos de pérdidas menores. Ya conociendo K y los dos valores de fricción supuestos, utilizando la ecuación 1, podemos hallar la velocidad 2, que es igual a 0.7515 metros por segundo. Reemplazando en la ecuación 2, encontramos que la velocidad 1 es igual a 4.62 metros por segundo. Con esas velocidades podemos hallar los números de Reynolds 1 y 2. En ambos casos, flujo turbulento, hallamos con la ecuación 4 entonces los factores de fricción 1
y 2. Observamos que son diferentes a los supuestos. Hacemos entonces una nueva iteración con estos valores. Nuevamente, hallamos con la velocidad 1 de 4.62 metros por segundo y la relación de diámetro de 2.48, interpolando, hallamos el valor de K para el coeficiente de resistencia de la expansión súbita. Ese valor de K es 0.6244. Con este valor de K y los dos valores de F1 y F2, reemplazando en la ecuación 1, encontramos que la velocidad 2 es 0.7612 metros por segundo. Reemplazando en la ecuación 2, tenemos que la velocidad 1 es 4.68 metros por segundo. Aplicando la ecuación 3, encontramos número de Reynolds y aplicando la ecuación 4, hallamos el factor de fricción 1 y 2. Observamos que son iguales con una pequeña diferencia en el factor de fricción 2, pero está dentro de diferencias permitidas. Por eso definimos que estas serían las velocidades que estamos buscando. La velocidad 1, 4.68 metros por segundo, y la velocidad 2, 0.7612 metros por segundo. Con esas velocidades podemos hallar el caudal. El caudal va a ser igual velocidad 1 área 1 o velocidad 2 área 2. En este caso, vamos a calcularlo como velocidad 1 área 1, pero el área 1 es pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado. Reemplazando los valores, encontramos que el caudal es 89.34 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo.